Amado, bendito y Salvador, te agradecemos porque nuestro corazón ha buscado de ti y tú has respondido amablemente con brindarnos de tu presencia, tu palabra y tu verdad. Ayúdanos hoy para recibir tu palabra, para atesorar tu palabra, para abrazar y apreciar las palabras que salen de ti, Padre. Ayúdanos, por favor, bríndanos y danos entendimiento, abre nuestro entendimiento y ayúdanos, por favor, para que nuestro corazón se sustente en ti, Padre. Ayúdanos a quitar toda arrogancia, toda dureza de corazón y todo pensamiento altivo y llevarlo a la cautividad de Cristo. Te agradecemos por estar atentos a nosotros, Padre bendito. A ti la gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 15 es el capítulo que estamos leyendo del libro de Romanos. Y esto lo hacemos basado en la palabra que dice: entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es una petición que hizo el apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole que entre tanto que él regresaba con él, que se dedicara a la lectura. Es una lectura pública. Y cuando también dice el libro de Esdras que cuando leían le ponían, perdón, el libro de Nehemías, que cuando leían le ponían el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Entonces prácticamente eso es lo que estamos haciendo. En este caso en particular estamos tomando el libro de Romanos, estamos enfocándonos en el capítulo 15. Y estamos también tomando la Biblia Reina Valera 60. Y la Biblia Reina Valera 60 tiene unos títulos. Basado en esos títulos, en esos bloques de esos títulos estamos leyendo. Por ejemplo, el versículo 1 al 6 es los débiles en la fe. Versículo 7 al 21, el Evangelio de los Gentiles. Versículo 22 al 33, Pablo se propone ir a Roma. Esto es prácticamente las secciones de los títulos que da la Biblia Reina Valera para poder tener un contexto o un entendimiento de lo que se va a leer, o una noción de lo que se va a leer. Y por esa razón pues tenemos esta parte, nos estamos ahorita enfocando del 7 al 21, que es el Evangelio a los Gentiles. Así que como ya sabemos, procederemos a leer del versículo 7 al versículo 21 del capítulo 15. Y luego leerlo regresaríamos para poder comenzar a comentar lo que corresponde a esta lectura. En este caso en particular iniciaremos desde el versículo 13, ya que hemos hablado ya desde del 7 al 12. Así que retomaremos hasta el versículo 13. Muy bien, entonces vamos a leer. Dice de la siguiente manera: el Evangelio a los Gentiles. Romanos 15, el 7 al 21. Dice de la siguiente manera, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegrados gentiles con su pueblo, y otra vez alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. 12. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo.
20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. 21. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces esto es lo referente a Romanos 15 del 7 al 21. Específicamente la Biblia Reina Valera 60, que es la que estamos usando, da el título El Evangelio a los Gentiles. Y como claramente lo hemos oído o le hemos leído, Pablo hace una referencia a lo que es el trasladar la idea de su ministerio y cómo Dios también asimismo ha empleado hacia los gentiles. Y esto es bien importante por varias razones. Y recordemos de que el libro de Romanos, desde el capítulo 2 al capítulo 11, el apóstol Pablo expone lo relacionado a la situación que se está dando en la iglesia de Roma y el conflicto entre aquellos que son judíos que han sido salvados y aquellos gentiles que han sido salvados, y cómo deberían ellos asimilar la salvación entre ambos pueblos, porque los dos vienen de un pueblo diferente, un pueblo religioso en el lado de los judíos, y del lado de los gentiles, pues un pueblo que venía de un sistema pagano, de idolatrías y demás, y que ahora comienza a abrazar la fe o el camino de Cristo Jesús. Por consecuencia hay conflictos y hay ciertas situaciones que se están brindando, y por eso el apóstol Pablo comienza a exponer desde el capítulo 2 la situación entre judíos y gentiles, y cómo el evangelio también fue dado a los gentiles, que es lo que quiere aclarar aquí el apóstol Pablo en el capítulo 15. Luego de una pausa entre el 12, 13 y 14, vuelve a retomar parte de lo que es el evangelio de los gentiles, para que aquellos judíos que están en Roma logren captar y entender que Dios les ha brindado a los gentiles también lo que corresponde al evangelio. Algo que se le había revelado a Pedro en su momento, cuando Dios le muestra el lienzo, que le dice Pedro, mate y come, y cómo Pedro también llega a predicar el evangelio a un grupo de gentiles, en este caso que era Cornelio y su familia y otras personas. Y ahí recibe Pedro la revelación de que también Dios iba a dar el Espíritu Santo a los gentiles. Dios también iba a dar la salvación a los gentiles. Así que esto es lo que comienza a hablar prácticamente el apóstol Pablo aquí en el capítulo 15. En este caso en particular vamos a tocar el versículo 13, que es lo que nos corresponde comentar hoy. El versículo 13 vamos a leerlo y dice de la siguiente manera: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí algo que es bastante importante a resaltar de lo que el apóstol está mencionando con el Dios de la esperanza, porque prácticamente de los versículos anteriores habla que desde el Antiguo Testamento Dios ya había estipulado una esperanza para el pueblo gentil. Dios ya había dejado cosas escritas, como ya hemos mencionado y que también el apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 15, que dice: todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza se ha dejado. Y la idea es de que Dios quiere trasladar prácticamente su verdad a través de los años, a través de las profecías escritas, que tal vez el pueblo gentil, el pueblo judío solo se enfocó en ellos y en lo que correspondía al Mesías, pero tal vez no había considerado del todo la salvación a los gentiles. Entonces, cuando el apóstol Pablo señala los versículos de 9 al 12 y cita la referencia que los gentiles iban a alabar a Dios, hace también una referencia a una esperanza que le había sido también dada a los gentiles. Y vemos aquí claramente que dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y hay algo que quiero recalcar con esta parte del Dios de la esperanza, porque el apóstol Pablo no se rige, por así decirlo, solo a decir: y Dios os llene de todo gozo y paz. Es decir, él no solo utiliza la palabra Dios o la palabra Señor, sino que claramente dice el Dios de esperanza. Le añade la palabra de esperanza y la pertenencia para hacer prácticamente, por así llamarlo, un énfasis a lo que quiere transmitir o trasladar. Es como cuando uno dice Jehová o Jehová Jireh, ya es una referencia a Jehová proveedor.
ya nos da un énfasis en lo que se quiere trasladar o decir. En este caso en particular, utiliza la palabra esperanza por la enseñanza que el apóstol Pablo quiere dar. Y recordemos que esto es bien importante porque también nos da a entender las manifestaciones o el fluir o lo que Dios quiere ministrar. Así como sabemos que Dios es amor o que Dios es la verdad. En este caso nos está diciendo que Dios dé esperanza, es decir, que Dios en sí mismo lo que va a ministrar o va a brindar a las personas es esperanza. Que tal vez la palabra esperanza no es tan resaltada, por así mencionarlo. Cuando uno lee la Biblia, uno se enfoca más tal vez en ciertos casos a lo que hace referencia al amor o lo que hace referencia a la fe, pero a veces no nos damos al conocimiento, al entendimiento, al énfasis de lo que también es la esperanza. Cosa que también el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, al final habla de la fe, la esperanza y el amor, y que el mayor de esos es el amor. Entonces ahí vemos que en esa cita él hace una referencia a la esperanza. Cosa que realmente nosotros necesitamos no solo conocer, sino también enfatizar y saber que esa esperanza viene y procede de Dios, que solo Él puede dar una esperanza verdadera. Por eso vuelvo a repetir, el resalte de decir que el Dios de esperanza, ¿por qué? Porque es sobre quien nos vamos a abocar. Mayormente, pues en el caso de la idolatría en los tiempos antiguos, si por ejemplo alguien quería que le fuera bien en las cosechas o en otro tipo de cosas, él servía a un dios que tal vez era de la fructividad, por ejemplo. Entonces le servía y le daba pleitesía o ofrendas o culto para que él pudiera recibir de ese dios lo que corresponde a los frutos o a la agricultura. Si él participaba en la guerra, se iba al dios de la guerra para que ese dios de la guerra lo hiciera prosperar, lo hiciera ganar en esa guerra. O si era tal vez una mujer, un hombre, y había un dios dedicado a lo que es el amor a los aspectos de amoríos, etcétera. Entonces se abocaban a ese dios del amor o ese dios relacionado a lo sexual, etcétera. En este caso, basado en eso, el apóstol Pablo dice el Dios de la esperanza, es decir, de que si alguien no tiene esperanza, se puede abocar a Dios Jehová, a Dios nuestro Padre, para que Él provea de esperanza. Por eso la referencia al hecho de el Dios de esperanza. Entonces, esto nos hace un énfasis bastante fuerte a nosotros de tomar a Dios como un Dios que brinda y da esperanza. No una esperanza vana, no una esperanza vacía, sino una esperanza verdadera. Esa esperanza centrada y encerrada totalmente en Cristo Jesús. Por eso 1 Timoteo dice, y el Dios de esperanza, y Jesucristo nuestra esperanza. Entonces, por esta razón es importante ver esto de lo que hace el Dios de esperanza, porque no es solo saber que Dios es amor, por ejemplo, o Dios es un Dios de esperanza o un Dios sabio, sino que también lo que Dios está ejecutando a través de la ministración, en este caso como un Dios de esperanza. Y el apóstol Pablo habla de que el Dios de esperanza, es decir, Jehová, lo que hace son varias cosas. Solo en este versículo hay varias partes que menciona que son muy importantes de resaltar. Y una de ellas es traer bueno, vamos antes a leer lo que es la palabra esperanza, ya que se me ha pasado por alto. Pero vamos a ver ahorita lo que es la palabra esperanza. Veamos la palabra esperanza para tener un mayor énfasis de lo que quiere resaltar. Dice, esto es el diccionario Word Reference. Dice de la siguiente manera: 1. Esperanza es confianza en que ocurrirá o se logrará lo que se desea. 2. Objeto, persona en la cual se confía para obtener lo que se desea. 3. Virtud teologal, por lo que se espera con firmeza que Dios dé los bienes que ha prometido. 4. Esperanza de vida, edad media que se espera que alcance un individuo o un conjunto de ellos. Vamos a regresar entonces al pasaje.
Entonces ya vimos lo que corresponde a la palabra esperanza. Entonces aquí vuelvo a repetir que hay un par de partes que si las vemos por separado vamos a poder entender lo que quiere dar a entender el Dios de esperanza. Y vemos de que dice que el Dios de esperanza, o sea, nuestro Dios, quiere brindarnos primeramente una llenura. Es decir, de que lo que corresponde a una esperanza trae una llenura hacia nuestras vidas y no únicamente una palabra vacía, o como las personas a veces dicen, si te casas conmigo te bajo la luna, que prácticamente se está hablando solo aparentemente poéticamente, pero no trae una verdad, y esa verdad pues trae un vacío. En este caso Dios trae una realidad, una llenura, y vamos a ver lo que también significa la palabra llenura en el griego para poder entender a qué se refiere Dios con lo que habla de llenura. Y cuando habla de llene, es el Strong's 4134, que es pleroo, que viene del 4134, dice hacer repleto, es decir, atiborrar, rellenar, figurativamente proveer, imbuir, difundir, influencia, satisfacer, ejercer, terminar, verificar, etcétera. Se ha traducido en la Biblia Reina Valera como pasar, perfecto, rellenar, suplir, terminar, lleno, llena, atestar, al cabo, completar, completo, completa, cumplidamente, cumplir. Entonces, viendo de este punto, de lo que Dios quiere, el Dios de esperanza quiere llenar a las personas, así como el Dios de amor lo que provocaría, o sea, Dios que es amor, nos buscaría llenarnos de amor. El Dios de esperanza o la manifestación de Dios como esperanza, lo que esperaríamos de Dios, que es nuestra esperanza, es que nos llene de dos cosas en particular. Y aquí dice que nos llene, es decir, que nos vuelva completos, que nos atiborre o que nos haga sobreabundar en todo gozo y en paz. Entonces lo que nos va a dar la esperanza, es decir, una verdadera esperanza, nos va a llenar de gozo y nos va a llenar de paz. Entonces, recordemos que el gozo es una manifestación de alegría, es una manifestación de satisfacción, y pues muchos de nosotros también buscamos lo que corresponde a la paz. O a veces yo le pregunto mucho a personas y a veces lo que me dicen es de que lo único que quieren es paz. Entonces son deseos y anhelos que las personas tienen, que a veces lo encuentran equivocadamente en otras falsas esperanzas. Por ejemplo, alguien quiere tener una buena vida, su esperanza la pone en un sistema económico, o su esperanza está en conseguir un trabajo, o su esperanza está en tal vez meterse a estudiar en la universidad para que eso le provea un título para un mejor trabajo. El trabajo le da un mejor dinero y el dinero le ayuda a tener paz o cierto nivel de alegría. Entonces las personas, basadas en esa esperanza, se sostienen en esa esperanza y comienzan a caminar firmemente en esa esperanza. Y eso se da tanto en aquellas personas que están en la universidad porque entraron en tiempos exactos, o personas que prácticamente ya estuvieron en un trabajo, ya se dieron cuenta lo difícil que es tal vez no tener un título universitario, o por un título no le dan, tal vez no le pagan como al que tiene el título. Entonces ellos dicen, bueno, para que me paguen más, o para que me suban de puesto o alguna otra circunstancia, ellos vienen y tal vez ya de manera adulta, ya fuera de tiempo, por así mencionarlo, ellos se meten a estudiar en la universidad porque tienen la esperanza de que si ellos logran sacar la universidad, cuando salgan de la universidad les van a pagar más, les van a dar un mejor sueldo, un mayor título, o van a conseguir un trabajo mejor donde les paguen más. Entonces ellos basados en esa esperanza se mantienen y prácticamente caminan para luego después esperar tener un gozo, una alegría, una paz por el dinero que les va a ser dado. De igual manera, pues alguien podría manifestarse tal vez en un sentido también físicamente. Tiene la esperanza de que si tal vez mejora su físico, puede ser que tenga o consiga una mejor novia o esposa. Puede ser que otra persona
a través de la esperanza de tener una pistola, él pueda tener una seguridad, una paz. Entonces, cada quien tiene una esperanza o una forma de lo cual lo va a sostener. En este caso, la esperanza de Dios no se manifestaría el gozo, la alegría o la paz luego de tener las cosas, sino de que antes que ocurran. En este caso, Dios ya nos da la esperanza de la salvación en Cristo Jesús, o nos da las promesas que nos ha dejado escritas en la palabra. Entonces uno ya tiene una esperanza, y esta esperanza que uno tiene ya lo va a llenar desde ya uno de gozo y de paz, no necesariamente solo en el cumplimiento de esa promesa o esperanza que uno podría tener, sino que antes de que, antes de que todo se manifieste, Dios nos va a llenar de gozo y de paz. Pero claramente es si nosotros también, como aquí menciona el siguiente pasaje, perdón, la siguiente parte, en el creer. La pregunta sería, ¿en el creer en qué? Porque recordemos que la esperanza y el creer están relacionados. Tanto lo que se espera con lo que se cree van de la mano, no se separan. Que eso es lo que habla prácticamente cuando se hace la definición de fe en Hebreos 1:1, cuando dice, la fe viene por el oír, perdón. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la esperanza viene de, o la fe viene de esperar algo. La fe es la esperanza o la espera de algo que se espera. Fe es la certeza de lo que se espera. Entonces vemos de la relación entre creer y esperar. Entonces, ¿en qué vamos a creer y en qué vamos a esperar? Y eso hay que definirlo muy bien, porque nosotros a veces tenemos esperanzas manifestadas de lo que nosotros queremos. Alguien puede tener la esperanza que tal vez tenga una novia bonita, alguien puede tener la esperanza que tenga un buen trabajo para ganar dinero, alguien puede tener la esperanza que se le resuelvan las deudas para poder estar feliz o tranquilo. Entonces las personas tenemos esperanzas basadas en la cantidad de problemas, por así llamarlo, que en nuestra vida se esté manifestando. De igual manera, alguien tal vez está enfermo, o tal vez alguien pues no tiene muy buenas notas en la universidad o en la escuela. Entonces él tiene la esperanza de que las cosas mejoren. Pero la pregunta sería, ¿cuál es la esperanza que nos está ofreciendo realmente Dios? No lo que nosotros queremos. Alguien puede tener también la esperanza de tener su carro para tal vez ir a vacacionar o para ir al trabajo más temprano o para no tener los problemas en el bus. Entonces hay esperanzas que el mundo tiene que realmente podrían ser no necesariamente a las cuales Dios nos quiere sujetar a la esperanza que Él nos quiere dar. Por esa razón se manifiesta la fe. Entonces Dios nos da una fe para que nosotros esperemos en esa fe y esa fe después se manifieste en un amor. Por esa razón es importantísimo que nosotros leamos la Biblia para saber a qué esperanza hemos sido llamados y no necesariamente a la esperanza que nosotros pensamos que necesitamos, por así llamarlo, porque si no, del caso contrario, no vamos a poder tener las manifestaciones que aquí se menciona con la llenura, el gozo y la paz. Y andaremos prácticamente en una incertidumbre, por así llamarlo. Y ahí vendrán pues las diferentes manifestaciones que hay personas que se echan al abandono, a la depresión. O inclusive hay personas que por esa causa se terminan suicidando, pero es porque no tienen una esperanza puesta en Dios. Han puesto sus esperanzas en muchas otras cosas. O están desviados de la verdadera esperanza. Por ejemplo, cuando a veces personas se les predica el evangelio, a veces se les dicen que Dios le va a resolver los problemas completos, o que ya si están en Dios van a tener una prosperidad. Entonces prácticamente lo que hacen estos predicadores es que ellos están brindando una falsa esperanza. Entonces ellos, al brindar esta falsa esperanza, por consecuencia, cuando las personas prácticamente se enfrentan a problemas o a situaciones donde tal vez no está bien la economía, o tal vez no está bien, o tienen diferente cantidad de problemas, por la esperanza a la cual ellos se habían sujetado, o se habían dispuesto, basado en lo que les habían ofrecido. Entonces, por consecuencia, ellos tienen
tienen un gran problema en el sentido de que ya no saben sobre qué sostenerse, porque aquello sobre el cual les dijeron sobre lo cual se tenían que sostener, prácticamente ya nos está brindando, ya nos está dando. Por esa razón nosotros tenemos que conocer el verdadero evangelio para no brindar una falsa esperanza a las personas. Y por consecuencia que esas personas se puedan sostener en la verdad. Bueno, entonces, como mencionaba, con respecto a lo que corresponde a dar falsas esperanzas, nosotros tenemos que tener bien claro el evangelio cuando se traslade o se predique para no darle falsas esperanzas a las personas, porque cuando ellos se sostienen de una esperanza falsa, pues prácticamente ellos van a terminar siendo defraudados, por así llamarlo, porque no es una verdadera esperanza, y esa defraudación, por así llamarlo, va a involucrar que esas personas salgan del creer en Cristo Jesús. Por eso nosotros, cuando prediquemos o hablemos de la palabra de Dios, tenemos que estar llenos de su verdad y conocer las verdaderas esperanzas establecidas en la Escritura, para que nosotros podamos trasladarlas de una manera indicada a las personas y no sustentarnos o basarnos en una falsa esperanza o brindar falsas esperanzas a las personas, sino la verdadera esperanza, que es abrazar la fe de Cristo Jesús. Por eso habla de que esta llenura de una verdadera creencia de la esperanza de Dios nos va a dar un verdadero gozo y una verdadera paz. Tanto el gozo como la paz nos ayudan a enfrentar las situaciones de la vida cotidiana y nos ayudan a avanzar o seguir adelante. Por eso luego de esto dice claramente el pasaje: para que abundéis en esperanza. Es decir, que Dios siempre busca, vuelvo a repetir, no solo que seamos llenos de gozo y de paz, sino que este gozo y de paz más la creencia de la verdad del evangelio nos va a dar la abundancia de esperanza. Vamos a ver aquí en la escritura lo que corresponde a la palabra abundancia, para que tengamos un poquito más claro lo que es abundancia. ¿A qué se refiere con que abundemos? Dice la palabra abundancia, abundéis, que es el griego 4052, que es de 4053, dice superabundar en cantidad o calidad, haber en exceso, ser superfluo, también transitivamente hacer superabundar o sobresalir. Se ha traducido como abundancia, abundar, aumentar, crecer. Eso es prácticamente lo que se menciona. Como viene la palabra 4053, vamos a verla. Y dice que es de 4012, en el sentido de más allá, superabundante en cantidad o superior en calidad, por implicación excesivo. Adverbio con 1537, violentamente neutro como sustantivo, preeminencia. Se ha traducido como entaja, insistencia, abundancia y abundantemente. Bueno, vamos a regresar acá en lo que nos quieren mencionar el Dios de esperanza. Entonces vemos acá que Dios, aunque usan aquí la palabra abundancia, vemos que la palabra que se usa es sobreabundar en esperanza. Es decir, que Dios no solo quiere que seamos llenos de fe, como también se habla en el libro de Hechos, de que las personas eran llenas de amor y llenas de fe, sino que Dios también quiere que abundemos en la esperanza. Vuelvo a repetir, por eso la necesidad de leer las Escrituras, para que nosotros conozcamos las profecías, porque realmente las profecías lo que hacen es brindarnos una esencia de esperanza para saber dónde sostenernos. Si leemos, por ejemplo, el libro de Isaías, cuando habla del reino, el reino eterno y algunas otras palabras que la Biblia enseña, nos definen algo a lo cual debemos esperar. Inclusive el hecho de la esperanza de la venida de Jesucristo es algo a lo cual nosotros nos podemos afianzar, porque sabemos de que a la hora que Él venga, muchas de las cosas, sufrimientos, aflicciones y algunas otras cantidades de problemas que aquí tenemos en la tierra van a concluirse. Pero es de nuestra suma importancia abrazar o afianzarnos bajo la esperanza de la venida de Cristo. No solo eso, sino que también, por ejemplo, a lo que es la esperanza de nuestra salvación, en el sentido de que nosotros pues tenemos diferentes dificultades, y si nosotros aprendemos a abrazar que Dios nos va a traer una salvación, como en el caso del apóstol Pablo, que dice
que él lo que quiere hacer no lo hace y que también tiene un cuerpo de pecado que lo lleva a hacer lo malo aunque él no lo quiera, porque con la mente sirve a Dios pero con su cuerpo sirve a cuestiones del pecado. Entonces él está bajo la esperanza y dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando la palabra, el apóstol Pablo luego enseña en 1 Tesalonicenses de que luego nosotros seremos transformados, es decir, de que el apóstol Pablo en la venida de Cristo estaba bajo la esperanza de que ya no iba a pecar a causa de su cuerpo porque su cuerpo iba a ser transformado. Entonces él tenía una gran esperanza en la venida de Cristo por el hecho de que antes tenía un cuerpo de pecado y que eso lo estaba llevando a pecar, pero ahora con la venida de Cristo no solo iba a tener la salvación de estar con él, sino también de ser librado del cuerpo de muerte al cual está mencionando y que la ley del pecado está en sus miembros. Entonces, si nosotros leemos la palabra, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios para ir a consolarnos por las Escrituras, vamos a ser llenos de esta esperanza, porque la palabra está llena de estas esperanzas, de estas palabras, a las cuales proporcionándonos las esperanzas, si nosotros creemos a esta esperanza, porque la fe es la certeza de lo que se espera, entonces nosotros vamos a poder experimentar lo que corresponde al gozo y a la paz en Cristo Jesús. Y luego menciona que esta esperanza no es una esperanza cualquiera, sino que habla de que esta abundancia de esperanza será dada por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que una persona que esté llena del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo ha trabajado con él, realmente esta persona va a tener una abundancia de esperanza. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos llene y esa llenura también nos va a provocar o va a proporcionar la esperanza en él. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vengan problemas, dificultades, aflicciones, el Espíritu Santo nos recordará todas las palabras de esperanza que Dios nos ha dicho y por consecuencia nosotros esperaremos en él. Estamos bajo la esperanza de que lo que Dios dijo así va a ser. Por eso necesitamos creer en esas palabras. Y cuando hablamos de creer, a veces nosotros esperamos que las cosas se solucionen rápido. Y así realmente no se perfecciona la esperanza. La esperanza a veces se perfecciona basado en una gran cantidad de tiempo, o podemos ver realmente la fe que le podemos tener a una esperanza basado en el tiempo en el cual podemos llevar esperando. En el caso de Abraham, por ejemplo, que se le conoce como el padre de la fe, él esperó por bastante tiempo que Dios le diera la promesa de aquel al cual iba a dar la descendencia, le iba a dejar prácticamente todo lo que él tenía. Y prácticamente fueron muchos años que él estuvo a la espera, hasta que aparentemente Dios derrumbó las otras esperanzas que Abraham podía tener para que la esperanza verdadera de Dios se manifestara, para que no hubiera, por así mencionarlo, ninguna confusión de que fue Dios el que hizo el milagro, por las razones en el caso de Abraham y Sara, de que Abraham ya era anciano y Sara no podía tener hijos. Entonces, si en dado caso Dios hubiera permitido que viniera a Abraham y tuviera relaciones con su esposa y hubiera dado a luz un hijo, entonces esa esperanza tal vez Abraham la hubiera colocado en su fortaleza o en una casualidad. Decir, bueno, yo estoy, como a veces dicen unas personas, ¿no?, que donde pone el ojo pone la bala, en el sentido de que él decía, yo por mi virilidad pude dar a luz y con esta mi esposa, a pesar de que ella tenía el problema, pero Dios tuvo que esperar hasta que inclusive Abraham no tuviera la capacidad, por así decirlo, física o viril, al mismo tiempo de la capacidad que Sara podía tener, ya que recordemos pues que las mujeres a veces de cierto punto dejan de ovular y por lo tanto no se pueden embarazar. Entonces Dios esperó hasta que toda la esperanza viril o humana en Abraham se culminara o concluyera, para que la única esperanza que quedara manifiesta era la esperanza que Dios podía hacer las cosas. Por eso vemos que a veces cosas que nosotros pedimos o estamos bajo la espera que pueden pasar, tal vez Dios no nos los da
porque podremos nosotros confundir nuestra fuerza, nuestra capacidad, nosotros poner nuestra esperanza en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias situaciones. Y eso pues incurrirá de que si se cumplen, nosotros le daríamos gloria a nuestra fuerza, a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría. Y por eso Dios tiene que operar en nosotros para que todas esas falsas esperanzas o todas esas esperanzas vanas se marchiten, para que la única fuente que quede es la esperanza que hay en Dios. Y por esa razón se manifiesta luego el poder del Espíritu Santo en nosotros. En este caso, como lo que sucedió con Abraham, el poder del Espíritu Santo provocó que Sara pudiera dar a luz. Por eso se conoce, o Abraham conoce a Dios como el Shaddai, o como el Dios Todopoderoso, que es un nombre que se le otorga al Espíritu Santo, el Shaddai. Y por consecuencia vemos que por el poder del Espíritu Santo llegó la manifestación de la consumación de la esperanza con Abraham. También podemos ver este poder del Espíritu Santo en Jesucristo bajo la esperanza del Mesías. Como todos estaban esperando al Mesías que habría de venir, por el poder del Espíritu Santo, María dio a luz. Era un acontecimiento que humanamente no se podía dar, porque prácticamente era una mujer virgen, en el cual iba a dar a luz a una persona que iba a traer salvación. Pero esta persona que trajo salvación pues no fue engendrada ni de carne ni de sangre, sino por el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios lo que espera es de que la manifestación del poder del Espíritu Santo se dé para que conozcamos la verdadera esperanza. Y sepamos de que no importa lo que pueda acontecer en nuestras vidas, si nosotros nos afianzamos a Dios de la esperanza y que Él nos va a brindar las palabras a las cuales debemos creer, la potencia y el poder del Espíritu Santo se ha de manifestar. Muy bien, entonces vamos a concluir aquí con lo del día de hoy. Perdón que hubiera un problema de conexión. Vamos a orar para que Dios nos conozcamos más al Dios de nuestra esperanza, y que Él nos ayude que Él nos llene de gozo y paz en creer en Él y en sus palabras, para que podamos abundar en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti porque queremos recibir de ti tu amor, tu fidelidad y tu benignidad. Ayúdanos, socórrenos, susténtanos y fortalécenos en toda buena obra. Dirígenos hoy para ser llenos, Señor, de gozo y de paz en creer en Cristo Jesús, y asimismo conocer de gran manera el Dios de nuestra esperanza. Que si estamos desesperanzados, desalentados, podamos entender que tenemos un Dios que nos brindará la esperanza verdadera, no la esperanza a la cual nosotros podemos abocarnos, sino una esperanza verdadera en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que te damos las gracias, amado Rey y Señor y Salvador. Perdónanos y sosténnos, socórrenos y libéranos, para que nosotros podamos afianzarnos en ti, Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ayúdanos, por favor, amado Señor y Salvador, y dirígenos para abocarnos a ti y a la verdad de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, amado y eterno Padre Celestial. Permítenos arrepentirnos de toda obra de pecado y ayúdanos a sujetarnos a ti, amado Pastor y Salvador. A ti sea la gloria, la honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, entonces damos las gracias a todos. Vamos a orar por aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Padre bendito, venimos delante de ti, queremos confesar nuestros pecados, queremos arrepentirnos de toda obra de pecado, queremos buscarte con corazón sincero, queremos pedir hoy tu salvación y la esperanza de restauración que tú quieres dar, y queremos reconocer a Jesús como Señor y Salvador, declarando, Padre, que tú lo resucitaste de entre los muertos, y que ahora necesitamos caminar a la luz de tu palabra. Así que ayúdanos, fortalécenos y sosténnos, y dirígenos hoy, Señor. Las gracias, restaura nuestra familia, nuestra vida, y a lo que necesitamos que sea restaurado como nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor. Amén.